¿Tú te arrepientes de algo? No, ya pedí perdón. Obviamente hice mal, pero el pasado ya no lo puedo cambiar. ¿Para qué darme latigazos de algo que ya pasó? No es que sea la gente mala, algo tiene. Y el bullying es una manera de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. O sea, yo era agresivo porque necesitaba ayuda. Y no, pues no era feliz porque acá no está bien. Mientras acá no esté bien, a lo mejor no te va a llenar nada de tu exterior. Mis papás me trajeron al mundo. Y es su responsabilidad como padres dejar en este mundo hijos de bien. Yo digo que como padres trajimos hijos al mundo, hay que chingarle. ¿Qué pasó cuando decides golpear a tu papá? Sí. Pues... Hola, ¿qué tal? Millán Lodeña por acá y bienvenido. Bienvenido a un nuevo episodio de PodCrack. Un espacio en donde me siento a hablar con cracks. Solo que me siento a hablar hablando del momento en el que no necesariamente lo eran. Cuando todo era imposible, cuando todo era difícil, cuando la montaña toda era cuesta arriba, nadie te abre la puerta, nadie te contesta el teléfono, nadie pasa nada. Cuando lo razonable es ni siquiera intentarlo y condenarnos. Y por alguna razón decidimos pensar que sí es posible. Y como sí es posible, también pensamos que, bueno, ¿y por qué no? Y hoy, Heriberto, una historia encantadora, una historia de transformación impresionante, una historia que expresa en la vida real esta frase de que todos podremos convertirnos en la persona que siempre hemos querido. Y sobre todo, una historia que habla de muchísima compasión, de amor propio, de entender que hay un orden. Y en ese orden, siempre el número uno es uno mismo. Y desde allí, desde su propio gobierno, construir la vida junto a los que ama y junto a esa red de soporte, la vida que uno siempre ha querido. Es una historia que te va a encantar. Y te va a sumar muchísimo más de lo que ahora mismo estás sospechando. Heriberto, buen día. Ve cómo empezamos, ya con lágrimas. Muchas gracias por estar ¿Qué nos aquí. espera en este episodio? No, Millán, te agradezco muchísimo la invitación. Sé que va a ser un episodio muy emotivo. Te agradezco la introducción que hiciste. Me sacó, como pudiste ver, una que otra lágrima de cocodrilo. Y pues, a darle. Soy un libro abierto. Lo que me quieras preguntar, adelante. Heriberto, buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, es un honor estar aquí en este episodio que sé que va a ser un episodio muy diferente a todos los que has tenido por todo lo que hemos platicado un poquito antes de empezar. Y de verdad te agradezco muchísimo, Millán, el haberme invitado a este gran podcast. Muchísimas gracias. Sabes que cuando te invité, en realidad te invité fascinado por la historia porque es una historia de muchísimo cariño, de muchísima compasión. Y creo que para quienes nos van a escuchar, es una historia en la que la conclusión del episodio será de paz. Y eso me parece fascinante, la verdad. Acabo de leer tu libro, Red, que al principio pensé que ese Red era de rojo. ¿Ya? Y de hecho, confesándote, ayer soñé que iba en unas gradas subiendo y me caí. Y mi boca se golpeó con las gradas. Entonces me partí los dientes y sangré. Y no sé si esa sangre roja era por el Red que estaba presente en mi cabeza del Red. Y cuando empecé a leer el libro ya estaba hablando de una red, no del color, sino de la red. La red de apoyo. De la red de apoyo. Y es un libro fascinante que la verdad me quedé con muchas dudas que hoy quiero explorar contigo. Y la primera que me atrevo a hacerte es, ¿tú te arrepientes de algo? No, ya pedí perdón. O sea, obviamente hice mal. Estoy totalmente consciente de eso. Pero el pasado ya no lo puedo cambiar. Okay. ¿No? Ya así fue. Lo que sí podía cambiar era mi actitud y tratar de remediar lo que se pudiera remediar. Y fue lo que hice. Ahorita he aprendido que gracias a todo lo que viví,
soy la persona que soy y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y fíjate, ahorita que mencionaste lo de lo de la red, lo rojo, te voy a explicar qué significa, ¿no? Porque efectivamente, mira, lo rojo representa la sangre, ¿no? Okay. Yo voy caminando supuestamente sin rumbo, llevo un arma en la mano y un churro de mota en la oreja y voy supuestamente caminando sin rumbo, pero no me doy cuenta que voy hacia una red de apoyo. El rojo representa la sangre, pero a su vez representa el amor. Voy hacia una red de amor. La sangre, lo rojo representa esos intentos suicidas. Y el reflejo, lo blanco de la red, ya en blanco representa la paz, el cambio, ¿no? Entonces he aprendido a ver que mi pasado sí fue difícil, pero gracias a ese pasado y a los cambios que tomé la decisión de hacer, soy quien soy ahorita y estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. ¿Tu pasado fue difícil por qué? Perdón, déjame decirte. Y no me arrepiento de ya todo lo que hice, porque digo, como no lo puedo cambiar, hubiera sido diferente si en ese inter, por ejemplo, hubiera perdido a mi papá. Hubiera perdido a un ser querido. Pero tuve la fortuna de no haber perdido a nadie en ese inter de mi adolescencia. Y tuve la oportunidad de, a la gente que le hice daño y lastimé física, mental, emocionalmente, tener la oportunidad de pedirles perdón y de haber sido perdonado. Entonces, ¿para qué darme latigazos de algo que ya pasó? ¿Y por qué dices que tu pasado fue difícil? Fue difícil porque yo pasé por una época muy complicada. Pasé desde anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas. Tengo varios intentos suicidas, violencia hacia todo mi entorno, ¿no? En el entorno familiar, golpes hacia papá, golpes hacia mi mamá, golpes hacia mis hermanos. En cuestión de la escuela me tocó ser el agresor, me tocó ser el malo, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre digo que no es que sea la gente mala. Algo tiene. Y el bullying es una manera de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. O sea, yo era agresivo porque necesitaba ayuda. ¿Y qué tenías? Fíjate que cuando pido los testimonios para el libro, mis papás me dicen que desde los 6 años ellos empezaron a notar que mi comportamiento no era normal, que había momentos de explosividad injustificados. Ahí me llevan con una psicóloga, pero yo no quise cooperar y pues mientras uno no quiera cooperar, pues está muy complicado que te ayuden. Ese niño berrinchudo va creciendo, llega a la adolescencia, empieza a agarrar cuerpo y ese manoteo, aventar un carrito, se convirtió en aventar todos los arreglos de la casa, en romper televisiones, en romper... de la nada. Entraba en crisis y enojado, esa ira... Era muy complicado el controlarla, ¿no? Me convertía básicamente como en un monstruo, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a salirse todo de control, mis papás empezaron a asesorarse por muchas personas. Ahí empezaron a crear la red de apoyo. Una persona les dice, ¿sabes qué? Lo del ERI puede ser algo químico de su cerebro, porque no lo llevan con un especialista, en este caso una psiquiatra, para ver qué es lo que tiene. Cuando ya me llevan con la psiquiatra, después de muchos estudios ya hubo por fin un diagnóstico, que fue trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que afecta a las emociones. A mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla. De repente estás eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad, y esto puede ser en el mismo día. Se confunde mucho con el bipolar, pero el bipolar es por periodos más largos. Puede ser un mes en estado maníaco o en depresión, o 2 meses o 3 meses, ¿no? Este es en el mismo día. Esto fue diagnosticado. No es una autoetiqueta, es un diagnóstico médico. Sí, y todos los años se me hacían estudios para ver cómo iba saliendo. Cuando eras pequeño y existían estos episodios en los que perdías el control y explotabas, ¿cuál crees tú que eran los elementos que activaban esto? Podía ser cualquier cosa sencilla como decirme un no, haz de cuenta. No, cualquier cosita me podía detonar. ¿Nunca identificaste como un patrón? No. Era en realidad literalmente cualquier cosa. Cualquier cosa. Ok, listo. Ya. ¿Cómo cambia tu vida cuando recibes una etiqueta diagnosticada? Es que fíjate... ¿Eso te convierte en una persona especial? No, ahorita yo te diría que no.
¿Y en ese momento? En ese momento, fíjate que no me interesaba saber qué era lo que tenía. Yo sabía que estaba mal. ¿Por qué? Por mi comportamiento, ¿no? Yo vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar. Yo no recibí ninguna agresión física en casa. En mi casa no era un ambiente violento. Y el yo reaccionar de esa manera, pues obviamente me hacía ver que algo no estaba bien, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasaba? Después de la crisis venía la calma, ¿no? Ya. En este trastorno, haz de cuenta que potencializamos al 2000% las emociones. Si estamos, para una persona se enoja por algo, si tenemos el trastorno nos pegamos una emputadísima, ¿no? Y nos es más difícil Claro. controlarnos. Entonces me fue, aquí iba con esto. Aquí iba. Y ibas en la parte en la que decías, yo en realidad sabía que estaba actuando mal porque no había como ok, mucha razón sí. con un hogar Entonces, por tan... ejemplo, se venían las crisis y venía la explosión, ¿no? De repente gritos de mi parte en mi casa hacia papás, o de repente que rompí una pantalla, agresión física, o vete a saber, un evento desafortunado. Pasaba la crisis y venía el remordimiento de conciencia. O sea, ya veía lo que hacía y decía, chin, pues lastimaste a los que te aman. ¿No? Entonces... ¿Y cuál es el sentimiento? No, pues de culpa. ¿Es culpa? Es culpa, sí, claro. Ya. Y es sentirte la oveja negra. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que algo no estaba bien por todo eso Sí, ya, ok. que pasaba, pero empecé a ponerme una máscara. No, que la gente no se diera cuenta de lo vulnerable que era, del dolor que sentías. que sentía, ¿no? Y por eso también somos muy susceptibles en caer en cualquier tipo de adicciones. Para evadir ese dolor, pues empecé a tomar. ¿Alcohol? Alcohol. Okay. Primero fue alcohol, luego me llevó a las drogas. Entonces, ¿qué pasaba? Venía otro evento desafortunado, te levantabas al día siguiente con la cruda moral, con el remordimiento de conciencia y la cruda física, y pues ya sabes qué es lo que hay que hacer para no volverte a sentir así. Pero quiero entender una parte. Entonces, ¿para ti era mejor actuar mal por estar borracho que actuar mal sin estar borracho? O sea, ¿el alcohol servía como El alcohol... un justificativo? No, nunca, para mí nunca va a ser un justificativo. El alcohol me servía para dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Sabiendo que venía la factura. Sí, pero esa podía venir con alcohol o sin alcohol. Iba a venir. Podría venir, sí. A eso me refiero. Y la pregunta es si decidiste pensar que es mejor echarle la culpa al alcohol a echarle la culpa a algo que no sé que tengo. No, era mejor evadir con el alcohol. O sea, Okay. el dejar de sentir lo que estamos sintiendo. Las personas que tenemos este tipo de trastornos vivimos con muchos vacíos. Yo aparentemente tenía todo para ser feliz. Tenía una extraordinaria familia. Tenía unos extraordinarios hermanos. Tenía mis papás un nivel económico bueno. Estando en las mejores escuelas. O sea, cualquier persona pudiera haber envidiado... Digo, no cualquier persona, pero a lo mejor muchos pudieran haber envidiado la vida que tenía. O sea, podría haber dicho, oye, ¿por qué este no es feliz? Y no, pues no era feliz porque acá no está bien. Mientras acá no esté bien, a lo mejor no te va a llenar nada de tu exterior. Ok, solo que en tu caso es un tema, es una condición médica. Es correcto. Estoy pensando ahora mismo en alguien que tiene las mismas condiciones, un hogar bonito, no vive en pobreza, está con unos padres que los quieren y todo, y sin embargo sientes un no merecimiento. Fíjate esto, aunque podría ser lo mismo, el tuyo es médico, Ajá. el otro no es médico. ¿Por qué crees que la gente no se quiere? ¿Por qué creo que probablemente no se acepta? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, a lo mejor muchos quieren vivir la vida que la sociedad quiere que vivas y no vives su vida. Sí, imagínate ese desempoderamiento que no necesita un trastorno para actuar igualito. Entonces yo de repente le echo la culpa al tráfico por no llegar puntual. Es que es lo más fácil. Porque de la otra manera tienes que hacerte responsable. Y de la otra manera tienes que tomar la decisión de hacer cambios si quieres que no pase. O sea, el camino fácil es por culpa
de los Sí, demás. o sea, yo sabía el jueves anterior que el sábado hay tráfico normalmente en la Ujú. ciudad. Y sé que el sábado a las 7 p.m. hay tráfico. Ujú, Y sin embargo, mi cita es a las 7:30 ujú, y salgo a las 7:20 pensando que no hay tráfico. ujú. Llego atrasado efectivamente y la culpa es del tráfico. Y fíjate, eso precisamente que estás diciendo pasa mucho con las personas que tenemos este tipo de trastornos o algún otro, ¿no? Lo Ajá. más fácil es que estoy enfermo. Justo, Aguántenme, ¿no? justo a eso voy caminando, claro. Pero ¿qué pasa? Yo tuve que aprender a ser empático y darme cuenta que no era justo para la gente que me amaba el estar recibiendo lo que estaba recibiendo de mí, aun y cuando fuera un trastorno. Increíble, eso O sea, habla muchísimo de la capacidad de tu corazón. el trastorno es mío y lo que haga con mi trastorno es mi responsabilidad. Entonces, sí, lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué? Por tu culpa. Tú me detonaste. Pero ¿qué iba a pasar? Hubiera seguido siendo ahorita la misma mierda de persona que era. ¿Y hoy quién eres? Hoy, soy valorarme, Qué lindo. que aprendí a respetarme, que me amo con mi trastorno, que lo que es mi trastorno, que antes era mi debilidad, hoy es mi mayor fortaleza. Gracias a mi trastorno, hoy puedo ayudar a muchísima gente. Estoy pensando en esto, ¿no? O sea, seguramente hay más gente que no tiene el trastorno que tú tienes, con el que fuiste diagnosticado. Y sin embargo, los comportamientos son bastante similares. Y la parte que me parece muy interesante es cómo alguien diagnosticado decide hacerse cargo de uno, o sea, de sí mismo. Y alguien sin diagnóstico, Ajá. sin trastorno, insiste en no hacerse cargo de sí mismo. A mí definitivamente si algo me ayudó es haber nacido en la familia que nací, ¿Por qué? ¿no? Y por eso decidí hacer pública mi vida, porque a lo mejor gente no tiene la fortuna de tener esa familia, pero al final de cuentas la decisión es de uno, de hacer cambios, ¿no? Porque la familia, porque a mí me ayudó a... cuando les dan el diagnóstico a mis papás, les dijeron que me internaran en un psiquiátrico. Por asesoría de otras personas, le dijeron a mis papás, si a Eric lo internas en un psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor y a la hora que salga va a ser peor, ¿no? Entonces decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor. Empezaron a modificar toda su manera de relacionarse conmigo. Yo te estoy hablando que mi casa no era una familia de violencia, ¿no? Pero de repente si hacía desatinar a mi mamá y de repente que aventaba el chanclazo, nunca me daba. Pero no recuerdo haber visto muestras de violencia y agresividad más que esos chanclazos que la neta más me hacían reír. Entonces, ese tipo de cosas lo empezaron a modificar, ¿no? La manera de comunicarse conmigo también la empezaron a modificar. Buscaban el momento adecuado para comunicarse conmigo. Si estaba enojado, pues a lo mejor no era el momento. ¿Sabes qué? Vámonos dejando que se le pase y luego lo hablamos. Había veces que la comunicación conmigo era nula. Me gustaría hablar como, aunque lo pones en tu libro, quiero entender esto. Tú citas varios episodios en los que tú actuaste no tan bien hacia personas en tu medio. Y en una lógica, me dio la impresión, en una lógica de agradecimiento por la compasión que toda esta gente tuvo hacia ti. O sea, es más un homenaje hacia estas personas que decidieron amarte, porque fíjate, uno normalmente piensa que las personas que están alrededor nuestro están obligadas a hacerlo. Y el hecho real es que nadie está obligado a nada. Tú estás aquí por decisión propia, yo estoy contigo por decisión propia, tu pareja está contigo con decisión propia, y así funciona. Solo que en algún momento pensamos que es obligación. Pero fíjate, yo siempre soy muy agradecido con lo que hicieron mis padres y con los padres que me tocaron. Ya. Pero yo siempre digo, yo no pedí venir al mundo. Mis papás me trajeron al mundo. Y es su responsabilidad como padres dejar en este mundo hijos de bien. Hicieron lo que tenían que hacer. Para unos padres, ahí creo que no aplica hasta ciertas edades. Ya, si el hijo a los 30 años sigue siendo igual, ahí sí dice el papá, ¿sabes qué? Que te vaya bien. Pero yo digo que hasta que el hijo yo digo que hasta que termine la carrera, es responsabilidad de los padres.
Y si Porque, no- porque el cerebro del hombre, si mal no recuerdo, termina de desarrollarse a los 22, 23 años, ¿no? Sí. Entonces yo digo que como padres trajimos hijos al mundo, hay que chingarle a como vengan, porque no nos dan un menú de quiero un hijo con ojos de color azul, con tez blanca, con carácter así, ¿no? Entonces, si dices que la obligación de tus padres, por el hecho de ser tus padres, es haberte criado, entonces ¿para qué haces un libro para agradecerles? Porque pude haber caído en el otro supuesto, ¿no? Entonces, creo que hicieron hasta de más. Por ejemplo, pudieron haberse enfocado en mí, pero no nada más se enfocaron en mí. Se enfocaron en todo mi entorno. Y gracias a haberse enfocado, por ejemplo, en mi hermano, que era para que mi hermano me odiara, ¿Por qué? porque yo llegaba alcoholizado y le rompía la boca. O sea, mi hermano sufrió violencia mía casi a diario. Mi hermano ya no comía con la familia porque si se sentaba en la mesa era estarlo molestando. Si mi hermano estaba viendo la tele, lo quitaba y me ponía a ver la tele. Se pasaba a la computadora, lo quitaba de la computadora. Para mi hermano fue un infierno. Entonces, mis papás trataron de buscar que todo saliera bien. O sea, siento que hicieron a lo mejor hasta de más. Y eso sí soy agradecido. ¿No? Y creo que aunque sea obligación, también hay que ser agradecidos. Por la obligación de haber hecho. Yo digo que sí. No sé qué opinas tú. No sé, estoy pensando si, Digo, porque puede ser... si porque existen obligaciones. puede ser obligación de mis papás, ¿no? Y al momento de yo agradecer lo que es mi obligación, pero veo que eres una persona agradecida, lo hago de buenas. Ya. En el caso de tu pareja, ¿cuál es la obligación que percibes? La obligación que percibo, Sí, de ella hacia ti. no, ninguna. O sea, en la misma lógica, ¿no? No digo que obligación, si queremos que la cosa funcione, cada quien tiene la obligación de hacer lo que le corresponde a cada quien en su persona para que las dos partes estén de la mejor manera y funcionen las cosas. Y en eso, ¿cuál es tu obligación en una relación con pareja? En hacer lo que me corresponda Sí. para que mi pareja esté feliz con lo que tiene. ¿Y qué te corresponde? Dominar a la bestia. Ya. ¿Y eso No, o sea, ¿ya has aprendido a dominar a la bestia? tengo 20 y tantos años trabajando en eso. ¿Y qué te funciona mejor? ¿Qué me funciona mejor? Creo que la empatía es fundamental, ¿no? Como te decía, yo no estoy medicado, el estarme observando, ¿no? El aprender a no solucionar las cosas cuando estoy emocionalmente inestable. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento que explote. Entonces he aprendido a buscar el momento indicado para arreglar las cosas. Y esto es un trabajo Claro, de día a día. Has aprendido a leerte, ¿no? Sí. Sí. Es lo que te digo, constantemente me estoy observando. Cometo errores y yo siempre le digo a la gente, soy humano. Pero cuando cometo errores, trato de estarme viendo, aceptarlo, ¿ok? Y en lugar de que venga el bajón hasta el principio, ok, sí, ok, cometí un error, ok, vámonos para arriba. El crecimiento personal no es lineal, ¿no? ¿Qué pasó cuando decides golpear a tu papá? ¿Qué pasó antes que me llevó a eso? Sí. Pues no, ahorita no se me viene ningún así evento a la mente que haya ocurrido antes, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, de los eventos más difíciles que fue los que me llevaron a ser empático y darme cuenta que no era justo para mi familia que estuviera viviendo tanto dolor, tanto sufrimiento, cuando lo único que yo recibía era amor. Fue en una ocasión que estaba discutiendo con mi papá, agarrándolo a empujones, gritándole, diciéndole hasta lo que se iba a morir. Se agarra el pecho y cae al piso. Cuando cae al piso, mi papá le pegó el grito a mi mamá y le digo, atiende a tu marido, se está muriendo. Me voy a tomar. Regreso a la casa y no estaba ni mi papá ni mi mamá.
Le preguntó a Gisela, que era la muchacha que trabajaba ahí en la casa, que también está basado mucho el libro en el testimonio de ella, y me dice, se llevaron a tu papá al hospital. Me voy al hospital y cuando estoy pasando fuera del hospital estaba una tía fumando y le pregunto por mi papá. Me dice, está bien, pero bájate. Yo no quería, me convence. Cuando entro a urgencias, lo primero que veo en cuanto entro así en la camilla del lado derecho, mi papá tendido en la camilla, con oxígeno y con suero. En cuanto cruzamos miradas, ¿qué crees que es lo que hace? Me abre los brazos. Cuando me abre los brazos, me quiebro. Me acerco a él, lo abrazo y me dice, te quiero mucho, hijo. Esas acciones, cuando yo lo había mandado al hospital, recibir amor, me hacía cortocircuito en la cabeza. ¿No? ¿Qué hiciste? Porque ¿qué es lo que esperas tú cuando actúas de mala manera? Un golpe, castigos, regaños, gritos. Y sin embargo no recibir eso, yo le llamaba cachetadas con guante blanco. En los testimonios que me mandan mis papás para el libro me dicen, por más enojados que estuviéramos, a nosotros se nos dio la instrucción de que teníamos que ir a tu cuarto, darte un beso y decirte te quiero mucho, hijo. A veces tenía ganas de matarte, a veces tenía ganas de ahorcarte. Pero a nosotros nos dio esa instrucción y sabíamos que esas palabras iban a estar haciendo huella en ti. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Los humanos somos... reaccionamos. Psicología inversa. Ok. No estoy seguro si es psicología inversa. Reaccionamos, por ejemplo, si has visto que cuando tú haces maltrato a alguien, la otra persona responde con maltrato. Ajá. Y se forma como una escalera ascendente, ¿no? Claro. Entonces, yo de repente te quedo viendo mal, tú me quedas viendo mal. Entonces nos acomodamos, tú te vas acomodando. Tú me dices algo y yo lanzo una ironía. Y tú con esa ironía me respondes con otra. Y de repente yo voy cambiando la voz y te subo el tono. Y tú me subes el tono. Y si esto no se detiene, esto acaba en una locura. Claro. ¿Cierto? Ya. Sin embargo, fíjate, ocurre lo mismo con el buen trato. Si yo soy amable contigo, tu instinto humano propio hace que tú seas amable conmigo. Y de repente ya me caes bien, yo te caigo bien, y somos cuates y vamos avanzando en la vida y está genial. Y es lindo entender eso porque uno decide cuál es la primera pieza que quiere mover. Si yo decido maltratarte, solo con verte mal, porque no necesito ni siquiera decirte algo, y es que tú lo vas a decodificar como un maltrato y empezó la fiesta. Y creo que lo que tus padres hacían era exactamente eso. Y es que estamos acostumbrados a reaccionar desde la emoción, no desde la razón. Por eso. ¿No? Vivimos de manera inconsciente, donde la loca de la casa es la que sale, de manera inconsciente, ¿no? Por eso es que tu papá, cuando lo razonable en esta línea que te acabo de contar es reaccionar también mal, porque tú lo habías hecho mal, decide reaccionar en amor. Y ahí se corta, ahí hay un cortocircuito, porque hasta ahí llegó la fiesta. Se llama inteligencia emocional. Se llama inteligencia emocional y fíjate que, y te lo cuento porque, insisto, no necesitamos tener un trastorno para llegar a esta conclusión. Entonces, lo que a mí me ha pasado muchísimo en la vida es que cuando he hecho un maltrato, he recibido un maltrato. Y cuando he hecho un buen trato, he recibido un buen trato. Lo que no me ha pasado nunca es haber hecho un maltrato y recibir un buen trato. Y eso yo lo tengo también bien comprobado. Antes, si yo me paraba en Mochis, pues era señalado, juzgado, etiquetado. A mis amigos de aquel tiempo no los dejaban juntarse conmigo con justa razón. A mis exparejas no las dejaban andar conmigo con justa razón. Y ahorita estoy seguro que si me paro en Mochis, la gente habla bien de mí. De hecho, tengo algunas ex-suegras que me siguen en redes sociales y comparten todo lo que comparto. Pero tuve que tomar la decisión de hacer un cambio yo. Muchas veces queremos que la sociedad cambie, que el mundo cambie. ¿Qué tanto te importa que la gente hable de ti? ¿Qué tanto me importa? No es algo que me importe. Te digo, me valida que sí me están viendo como estoy comportándome, ¿no? Que sí hubo
un cambio. Y se siente padre, no te voy a decir que no. Pero las cosas las hago yo para buscar mi satisfacción y mi felicidad. Y por consecuencia es lo otro. ¿Me puedes repetir eso que dijiste sin sentimiento de culpa? Ay, canijo. No, con mi déficit de atención, volverte a repetir lo que te dije. En decirte, ¿qué tan importante para ti es la validación de otras personas? Te digo, me hace sentir bien porque me reafirma que hay cambios. Claro, y te sientes bien. Sí, me siento bien, pero no lo hago con esa finalidad. Lo hago con la finalidad de yo sentirme bien porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Los cambios los estoy haciendo para mí y automáticamente premia en el entorno. No, está maravilloso. Fíjate, los humanos tenemos dos necesidades básicas. Dos. El sentido de reconocimiento Uh-huh. y el sentido de pertenencia. Yo te lo pregunto porque, y tú me lo dijiste honestamente, me siento bien. Uh-huh. Porque estás cumpliendo una necesidad básica. Entonces, me siento bien ser reconocido. Me siento bien saber que existo. Y hay dos formas de existir. Porque tú me dices que yo existo o porque yo me valido que existo. Uh-huh. Y eso tú lo has trabajado tanto que sabes que existes y existes de la forma con la que te aceptas. Y me parece Y te increíble. digo, y sí tengo comprobado que busco más mi validación que la de los demás, porque, por ejemplo, recibí el premio al líder más influyente de Guadalajara. Ah, ¿no? felicidades. Y me dice, salimos de la cena y me dice Ana, oye, Eri, ¿y cómo te sientes? ¿Te gustó recibirlo? Sí, se siente padre, se siente bonito, Qué pero ya lindo. pasó, le digo. A seguirle. ¿Para qué? ¿Para qué? No, me refiero, ¿para qué era necesario castigar el momento? No. Y se o siente sea, padre. Y ya pasó. El segundo pedazo, ¿para qué? no, o sea, me da satisfacción, pero siento como que es más para el ego. Y sí, ya le di chance al ego, lo disfrutó, pero ahora, está bien, ya, ¿ahora qué sigue? Y te lo digo porque fíjate, normalmente no nos gusta sentirnos bien. Porque no es lo normal. De repente te encuentro en el ascensor Uh-huh. y te digo, oye, me encanta tu suéter. Y de hecho te queda muy lindo. Normalmente uno contesta, ay, sí, y estoy gordo, me queda apretado. Sí. O sea, enseguida pones otra Sí, oración. sí, me queda totalmente Sí. de acuerdo. ¿Sí? Es como que yo lanzo esa energía de reconocimiento hacia lo bien que te queda el suéter y tú te encargas, o sea, en este ejemplo nada más, de bloquearla. Uh-huh. Porque al parecer está bien sentirnos mal. Y preferimos sentirnos mal que bien, por una especie de sentimiento de culpa, de no merecimiento. Y te lo cuento porque es lo que me acabas de contar. O sea, te acaban de dar un reconocimiento impresionante. Lo recibes, Ajá. ¿sí o no? Sí. Solo que está muy adentro nuestro que no está bien sentirnos bien. Y te lo cuento. Y te lo cuento No. porque es lindo empezar. Oye, sí, ¿no? ¿Y si me permito sentir mejor? Sí entiendo a dónde vas, pero fíjate, no creo que en este caso sea así de limitarlo, ¿no? El sentirme bien, sino, ok, ya me lo dieron, Ya está. ok, ya está, ahora, ¿qué sigue? Ok. Vamos ya. por más. O sea, no, lo que trato es de, yo siempre he dicho, a mí no se me dieron las cosas antes porque Dios no le da a los alacranes. Y si a lo mejor el libro lo hubiera sacado Qué buena frase. en aquel tiempo, porque varias veces me vino abajo el proyecto, Ok. por una o por otra cosa. Y de repente en una depresión, el libro no estaba terminado. Si te fijas, el final está muy rápido. Sí. El final, yo lo quería todavía ponerle un poquito más de todas las cosas positivas que he logrado. Pero yo entré en una depresión, ¿no? Entonces yo dije, a ver, a como estoy no es justo para la gente el estarme aguantando. Tengo que distraerme.
Tengo que buscar algo que hacer. En ese momento yo no tomaba medicamentos. Fui con una psicóloga, con una psiquiatra. Me medicaron por 3 meses. Salió el evento que me tenía estresado, salí de la depresión, pero yo me propuse agarrarme del libro como muleta para sacarme, ¿no? Sí. Entonces lo publiqué y todo se me empezó a dar de manera fluida, ¿no? Y yo decía, bueno, antes no se me daba porque no estaba preparado para recibir a lo mejor todas esas muestras de cariño, todos esos halagos, todos esos... reconocimientos. Todo ese reconocimiento porque me hubiera subido un pinche ladrillo. Oye, y así se me hubiera acabado. Quiero ir a la segunda necesidad básica, que es el sentido de pertenencia. Para los humanos es importante sentir que pertenecemos a algo. A una barra brava, sí, claro, a un club, a una ciudad, a una empresa. Hoy, ¿dónde sientes que perteneces? ¿Dónde siento que pertenezco? Fíjate, buena pregunta. Y te digo, y va relacionado también con lo que me preguntaste de los amigos, ¿no? Y creo, y ya lo he dicho, ¿verdad? Es algo que tengo que trabajar. Me fui para un extremo que me aislé para proteger. Sí, ¿no? De acuerdo. Ahora lo que tengo que hacer es venirme a este punto medio. Pero a veces me lo cuestiono porque digo, a ver, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo porque socialmente es lo correcto? ¿Y tú qué piensas? Un día mi hijo llega a mi cuarto y me dice, oye papi, sal más. Y me puse a analizarlo, ¿no? Y le dije, mira mi amor, no es que no salga porque no tenga amigos o porque me la pase mal cuando salgo, le digo, simplemente aprendí a vivir solo y también disfruto de mi soledad. Y me puse a analizar y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y de repente volví a hacer una pausa y dije, a ver, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo porque la gente dice que es lo correcto? Y dije, no, así estoy bien, ¿no? Por ti. Lo está haciendo por mí, ¿no? Y no es que no salga, por ejemplo, hoy tengo un evento, mañana tengo un evento y voy a salir y voy a disfrutar y me gusta, cool, ¿no? Pero también me gusta a veces no salir y disfrutar de mi familia, estar en la casa. Disfruto a veces muchísimo más el irme con mi familia al cine, el tirarme a ver una película. Una película. Qué cool. Yo siempre para donde salgo, yo salgo con mi familia. Qué ¿no? lindo. Esa es mi mayor satisfacción, mi familia. Y quizás perteneces a tu familia. Ahí sí. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Creo que somos una familia muy, muy unida, una familia que convive mucho. Tenemos la fortuna de que pues mi trabajo me permite estar en casa. Las sesiones de las asesorías las doy vía Zoom. Ahí estoy en casa. Estás en tu hogar, ¿no? Las redes sociales, sí, que estoy en redes sociales, yo sé el que hago, yo hago el contenido, pues ahí lo hago en casa. Entonces convivimos mucho en familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomaste en medicina? Pues mira, de los 12 a los 17 estuve tomando, pero no bien. ¿Por qué? Porque el medicamento no se podía mezclar con el alcohol. Y yo caí pues, en adicción. Entonces mis papás tenían yo no podía tener el acceso a las pastillas porque ya había tentado contra mi vida por ingesta de las pastillas. Entonces mis papás eran los que me tenían que dar, pero si estaba tomando, pues no se podía. Tenían que estar seguros de que no había tomado para podérmelas dar. Claro. Y como no quería tomármelas, no era nada más estar seguro de que no había tomado, sino ver la manera de cómo tomármelas. Entonces, como era bien huevón y nada más pegaba el grito, Gisela, tráeme un vaso de agua. Como me sentía el patrón de la casa, decían, bueno, de aquí somos. Y en las bebidas, buenos alimentos me ponían el medicamento. Pero realmente no hubo una constancia, ¿no? En la toma de medicamentos que si lo hubiera habido, otra cosa hubiera sido. ¿Y por qué no las tomas ya ahora? ¿Por qué no las tomo? Porque creo que ahorita soy feliz. Creo que
aun y cuando puede haber conflictos en la vida, porque es la vida, son conflictos Es lo bello de la vida. que tienen solución, que trabajándolo se puede resolver. Sí. Mi vida no está en caos. En el momento que mi vida esté en caos, por ejemplo, la vez que te dije que volví a tomar, fue porque el estrés es un detonante para mí. Okay. Había varios eventos que me tenían en estado de estrés, como una sociedad que no me salió, deudas que traía. Tenía un restaurant bar y se me llenó ese día, me faltaron varios empleados, entonces estaba súper estresado yo en la cocina, ¿no? El caso es que terminé aventando todo. Tras. Al día siguiente me levanté y les dije, ¿sabe qué? Voy con un especialista, en este caso un psiquiatra, porque la gente no tiene por qué estarme aguantando. Me medicaron 3 meses, pasaron los eventos que me tenían estresados. Ahí fue cuando también vino lo del libro. Y dije, ¿sabes qué? Ok, ya sé vivir sin medicamentos. Lo volví a suspender. En el momento que mi vida entre en caos y empiece a afectar a mi entorno, volveré con muchísimo gusto a acudir con los especialistas de la salud mental, porque la gente no tiene por qué aguantarme. El trastorno es mío y tengo que hacerme responsable de él. Y parte de mi responsabilidad es esa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre enfermedad y trastorno? Entre enfermedad y trastorno, según yo, el trastorno vas a vivir con él toda la vida y la enfermedad se te puede quitar. La puedes superar. Uh-huh. Te hago una confesión. Yo a los 10 años fui diagnosticado con epilepsia. Uh-huh. Epilepsia es una enfermedad. Uh-huh. Entonces, y fíjate, yo trabajé muchísimo sin saber el nombre de mi autocontrol, al igual que tú. Me estoy acordando, habré tenido unos 12 años. Estaba en un almuerzo con unos amigos. La mano me empieza a temblar. Digo, yo le llamaba se viene. O sea, se viene, Uh-huh. se viene. Entonces me levanto. O sea, como que me fuese al baño ahora mismo. Me levanto discretamente, me voy al baño. Me echo agua en la cara. O sea, me veo frente al espejo, pongo la mano en el mesón. Unos 14 años, ¿no? Entonces intento respirar, me calmo y todo. Y de repente se cebó. O sea, se pasmó. No sé cuál es la palabra. El punto es que iba y no pasó. Ok, sí. Entonces, y se cebó. Entonces salgo y digo, ¿qué pasó aquí? No pasó nada. Regreso a la mesa, me siento tranquilo. Y toda esa tarde pensando, ¿qué pasó? O sea, y dije, si pasó una vez, o sea, si la controlé una vez, pues pucha, La mente es poderosa. como la frase que usaste tú, de aquí somos. Y digo, tiene que haber alguna forma. Y el hecho real es que a partir de ahí, a veces me salía y a veces no. Uh-huh. O sea, a veces me levantaba y me caía. O a Uh-huh. veces en el baño convulsionaba. O a la vuelta. O sea, no es que me salía siempre o sea, me salió una vez. Y cada vez, fíjate, cada vez que no lo resolvía, me preguntaba, ¿qué hice bien la primera para que salga? Y cada vez que me salía, Eri, me preguntaba, ¿qué hice bien para que haya funcionado? Uh-huh. O sea, porque si me salió una vez, esto Claro, se puede pulir. Claro. Que es exactamente lo que has venido haciendo tú. Y yo de repente ya sé, por autocontrol o por autogobierno, cuántas tazas de café me puedo tomar al día. Yo sé que hasta las 3 estoy bien. O sea, me refiero en taza. Uh-huh. En la cuarta me siento medio raro. Ya la quinta ya elijo no llegar. O un vaso de whisky o lo que sea. Un tequila, lo que sea. El punto es que te empiezas a entender, a conocer y por lo tanto a controlar. Porque cuando uno es dueño de uno, es una maravilla. Pues. Uh-huh. Si yo soy dueño, que Claro. es lo que entiendo que has llegado y me parece maravilloso el punto de autogobierno en el que has llegado. Porque estás aprendiendo, y esto va a ser eterno, a controlar tu realidad, a gobernarte. Uh-huh. Tú ya no necesitas esperar cada 6 años, esperar que venga un gobernante a México. Porque tú ya eres tu propio gobernante. ¿Sí me Uh-huh. explico? Sí. Y es maravilloso porque tú dices, ok, ocurren estas crisis por estrés, al siguiente día yo resuelvo ir al especialista. La pregunta que ahora tengo es, en este camino de ambición, porque somos humanos y queremos mejorarnos siempre, Claro. ¿cómo hago
para que ni siquiera ocurra la crisis. O sea, ya tienes resuelto que al siguiente día de la crisis vas al especialista. Quiero ir un poquito antes. ¿Cómo hago para que ni siquiera la crisis ocurra? En este autoconocimiento, ¿no? Sí. Si aprendes a conocerte, aprendes a sacarle las vueltas a tu detonante. Y de todo lo que has aprendido, ¿qué sientes que lo tienes bien pulido? Por ejemplo, yo aprendí que muchas cosas que me detonaban, en este tipo de trastornos somos muy tercos y siempre que queremos tener la razón, y si no la tenemos, viene el caos. Okay. Una de las características del trastorno es relaciones interpersonales inestables y caóticas, ¿no? Todo nuestro entorno por eso era un caos, ¿no? Entonces, he aprendido que a veces gano más no teniendo la razón, aunque la tenga, que teniéndola. Antes, por ejemplo, había una discusión, una mesa redonda, una discusión ahí, y si yo entraba, terminaba en caos. ¿Por qué? Porque a huevo quería yo tener la razón, y aunque no la tuviera, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que he tenido. Ok, gano más a veces dejando que la otra persona gane, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que sospecho que la respuesta es obvia con lo que has dicho. Solo que la voy a hacer para reafirmar nada más. Entre la razón y la relación, ¿hoy qué prefieres? Entre la razón y la relación, ¿qué relación? La relación con la persona con la que estás discutiendo una razón. No, pues la relación. La relación. Y sabiendo tú y yo que la respuesta era obvia para este momento en la conversación, es solamente para que nuestro cerebro reafirme que siempre hay una ganancia personal. A ver, ¿se gana más cediendo? Siempre se gana más cediendo por flexibilidad mental. Entonces yo digo, prefiero, porque te quiero, mantener la relación que quedarme solo con la razón. Y no se necesita tener un trastorno para llegar para nada, para llegar a concluir exactamente eso. Como bien dijiste, la mayoría de la gente no tiene un trastorno y vivimos en una sociedad cada vez más intolerante, ¿no? No, es maravilloso, es maravilloso. Oye, ¿cómo tu hermano llega a perdonarte después de apuntarlo con una pistola? No, al que apunté fue mi papá. A tu papá, disculpa. A mi papá. A mi hermano fue agresiones físicas y en los testimonios me manda... En una ocasión, después de un intento suicida, yo no quería ver a mis papás. Me hospitalizaron y los que se quedaron cuidándome fueron unos tíos, que yo los quiero como mis segundos padres. Ya fallecieron, les mando un fuerte abrazo al cielo. Se queda mi tío a cuidarme y me dice, oye, Eri, ¿y si ya estás hasta la madre de tus papás? ¿Por qué no te vas para la casa un tiempo? Yo dije, claro, de aquí soy. Vamos a darles en todo a mis papás, ¿no? Y me voy a vivir con ellos unos meses. El caso es que cuando me mandan los testimonios, me entero que todo estuvo planeado. Fue parte de esta red que estaban construyendo. En los testimonios que manda mi tía me dice, a nosotros la psicóloga nos pidió que te hiciéramos la invitación para que se calmaran un poquito las cosas en tu casa, ¿no? Pero a nosotros al principio nos dio miedo. Venías de un intento suicida, nosotros con hijos chicos, donde te atentaras contra tu vida, pues iba a ser un evento traumático para ellos, ¿no? Pero la psiquiatra nos dijo que era poco probable que pasara fuera de tu zona de confort. Entonces tomamos la decisión de llevarte a la casa con nosotros. Y pues me porté de maravilla con ellos. Mi prima, que es como mi hermana, la más chiquita, era la que se encargaba de llevarme los medicamentos y no me dejaba de corretear hasta que me los tomaran, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a la casa, mi hermano en los testimonios me pone, yo había probado la libertad por primera vez después de mucho tiempo y no estaba dispuesto a volver a vivir el mismo infierno. Y mi hermano toma la decisión de irse de casa. Mi hermano haber tenido como 11, 12 años. Entonces, imagínate, para mis papás, querer rescatar a ese hijo que supuestamente no tenía futuro, quererlo ayudar, pero por otro lado, el hijo que no tiene ni vela en el entierro, que no tiene nada de culpa, está siendo afectado y todavía se va. O sea, para mis papás ha de haber sido sumamente difícil, ¿no? Entonces, la comunicación que tuvieron entre mis papás y mis hermanos fue espectacular para haber logrado
eso de que no me agarrara rencor. Creo que mi hermano también se ha dado cuenta de que sí ha habido cambios, ¿no? Porque si las cosas fueran igual, pues a lo mejor no me tuviera rencor. Pero él vio los cambios más. Toda esta comunicación entre mis papás y mi hermano lograron hacer entender a mi hermano que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, que es el mensaje que a mí siempre me gusta dar. Lo entendió y cuando presenté mi libro aquí, vino aquí a Guadalajara a la presentación del Ay, libro. qué lindo. Y una de las preguntas fue, oye, Daniel, ¿y le guardas rencor a tu hermano? Y agarra el micrófono y dice, no. Desde hace mucho no le guardo ningún rencor. De hecho, por mucho tiempo me estuvieron llevando a terapia para solucionar eso. Y hubo un momento que la terapia sentí que me estaba haciendo más mal que bien, porque yo a mi hermano ya había solucionado todo. Entonces, mi hermano fue el que me dijo, Daniel, Eri, tú tienes que entrarle a las redes sociales, tú tienes que difundir estos temas, porque son temas que por lo general no se hablan. Y el que mi familia me haya mandado esos testimonios y me haya dicho, ok, es tu vida, pero nosotros también somos parte de esa red, puedes utilizar nuestro testimonio para eso, pues es magnífico, ¿no? Me encanta que dices y reconoces el poder de la mente que tenemos todos de realmente convertirnos, fíjate, en la persona que siempre hemos querido ser. Me gusta mucho que vayas al pasado solo a tomar elementos, no a quedarte. Saber que quien eres hoy, al final es el proceso de una evolución. Ujú. Evolución. Y eso no importa tanto cuando lo comparas con en quién te vas a convertir más Ujú, adelante. claro. Y yo siempre digo, yo seguido volteo al pasado, pero para recordarme quién fui Solo como y bodega. quién no quiero volver a ser. Solo como bodega. Incluso lo que ahora mismo está. Y es normal, ¿no? Insistimos mucho en quién eres, ¿ok? Y yo un día estaba pensando, bueno, solo que lo que hoy soy el resultado de cosas que ya pasaron. Y Ujú, como ya pasaron, no las puedo cambiar. En teoría, entonces tampoco puedo cambiar quién soy. Lo que sí podría cambiar es en quién me quiero convertir. claro. ¿Y Y qué decisiones voy a tomar en este momento para lograr eso? efectivamente, y es maravilloso porque como tú te has convertido en alguien que decidiste antes, no sé cuándo, en una persona que quien eres, y es maravilloso porque lo has trabajado, ya tienes el recurso de saber que sí lo puedes hacer. Ujú. La pregunta que tengo es, ¿en quién te estás convirtiendo? En, en algo muy similar a lo que tanto renegué. Yo decía, qué hueva ser como mi papá. Y tarde que temprano, el ejemplo arrastra y cada vez me parezco más a mi papá. Linda. Tengo una última pregunta nada más. ¿Cuál es esa Digo, pregunta? sin dejar mi esencia, ¿no? Sino con los valores, con todo lo inculcado. Sigo siendo esa oveja negra de la adolescencia, en aquel tiempo mal encausada. Ahora sigo siendo una oveja negra bien encausada y orgullosa de lo que estoy logrando. ¿Cuál es esa pregunta que siempre has querido hacerte? ¿Cuál es esa pregunta que siempre he querido hacerme? Ay, canijo, pues es que ahorita no se me viene así una a la mente porque soy una persona que en el transcurso del día tengo que estarme cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando. Entonces soy una persona que pues, seguido lo hago ahorita. No se me ocurre ahorita una en específico. Te planteo un juego. Si pudiéramos elegir otro color para la oveja, ¿cuál sería? Otro color para la oveja. Pues cualquier otro color que no sea el blanco. El que tú quieras, ¿cuál sería? Vamos poniéndole. Vamos poniéndole rosa. ¿Ok? Entonces, esa oveja negra ya no existe y hoy es una oveja rosa. ¿Y qué atributos tiene esa oveja? ¿Qué atributos tiene? Honesta, fiel,
amorosa, cariñosa, Se quiere, sabe amarse, ha aprendido a respetarse, sabe ha amar. aprendido a aceptarse, ha aprendido a dentro de lo que se puede no juzgar, porque yo quién soy para juzgar. No Imagínate, importa. Aprendí a juzgar. con todo ese pasado que tuve, he aprendido a que si la gente me juzga por mi pasado, también ya es problema de la... Y es de una la gente. oveja, es una oveja que confía en sí, que sabe que puede convertirse cada vez en la oveja que siempre ha querido. Y llegan momentos que de repente dudo, ¿no? Pero yo sé que es por este mismo cambio emocional. Y te digo, he aprendido tanto a conocerme que ya mi trastorno lo utilizo a mi favor, ¿no? Por ejemplo, de repente llega la euforia. En la euforia se viene un libro. En la euforia se viene la obra de teatro. Una gran conferencia. Se viene... soy muy creativo en esos momentos. Pero yo sé que después viene el bajón. ¿Y qué va a pasar? Vienen todos los miedos. No importa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Abro el hocico. Lo digo. Hay gente que dice, no platiques tus proyectos porque se te van a cebar. No. Yo los platico porque así al decirte, oye, voy a hacer un libro, tengo palabra y no quiero ser un hocicón. Y me voy a obligar a cumplir lo de ser un libro. ¿Has estado en una montaña rusa? ¿En una montaña rusa? Sí. Sí. ¿Te gusta? Pues en ciertos momentos sí, Sí. en ciertos momentos siente muy feo. Por eso el trastorno es como una montaña rusa. ¿Y te gusta al final la experiencia completa? Claro. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, tú lo sabes, lo has vivido. Y al final estás en ese viaje, ya pagaste el ticket y simplemente... Yo creo que en la montaña rusa el negocio es divertirse. Y te escucho y me encanta ver cómo te diviertes viviendo y amando. Amándote y amando al resto de personas. Parece maravilloso. No, la neta, muchas gracias. La verdad creo que es una plática diferente, preguntas muy interesantes que de cierta manera ay, me hacían caerme 20 preguntas que nunca me habían hecho y te felicito por este gran podcast que sé que será un gran éxito. Muchas gracias por tu cariño. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, loco.